Damos Bien, inicio. perfecto. Dale. Bueno, hoy les voy a contar cómo aplicamos técnicas de minería de texto y análisis de redes sociales para el estudio de patrones lingüísticos asociados a problemáticas de salud y fenómenos sociales como fue la crisis del COVID. ¿Cómo arrancó? Bueno, hace ya varios años que los medios sociales funcionan como una especie de termómetro social, permitiendo acceder de forma prácticamente libre a las expresiones de miles de usuarios. El COVID no fue la excepción y se trata del primer evento que se dio con un uso tan avanzado de los medios sociales. Apenas comenzaron los anuncios oficiales, ya había centenares de personas expresando sus opiniones en las publicaciones. También hace años que se estableció que estas expresiones lingüísticas pueden dar pistas acerca de los procesos psicológicos que atraviesan sus emisores. Y en este caso nos interesaba estudiar cómo los procesos psicológicos relacionados con aspectos de la salud mental y de la supervivencia de la crisis se manifestaban en los medios sociales y en especial en Twitter. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque permitía caracterizar y comprender el proceso de crisis que estábamos atravesando. Y por otra parte, porque esto podía resultar de utilidad para el diseño de estrategias de comunicación y mitigación de la crisis o del manejo de salud mental. Por ejemplo, considerando la estrategia comunicativa de los entes de gobierno, se podría analizar cuál es el engagement que genera, qué tipos de respuestas genera, cuál es el tiempo de vida, y a partir de eso planificar otras intervenciones o directamente la adaptación de la estrategia o toma de decisiones. ¿Y qué hicimos? Bueno, recolectamos tweets. Aproximadamente juntamos 145 millones de tweets, incluyendo retweets, respuestas, tweets originales, entre marzo y octubre del 2020. Analizamos teorías psicológicas y sociales buscando cómo operacionalizarlas en términos de lenguaje, es decir, para cada elemento a analizar, tratar de describir su vocabulario. Y nos concentramos en tres aspectos: salud mental, con manifestaciones de ansiedad, depresión y estrés; etapas de la crisis, de acuerdo a determinadas teorías que dividen la crisis en preparación, respuesta y recuperación; y emociones, negativas, positivas. Estas teorías pueden darnos una estructura o un framework para analizar estos medios sociales. Y por otra parte, los medios sociales reflejan una realidad que puede ser enmarcada en dichas teorías. Y además podemos traquear la evolución de esta realidad, como la teoría la prescribe, o lo que la teoría se termina volviendo accionable en la vida real. Luego hicimos un matching con la operacionalización con los tweets, y finalmente hicimos un análisis de tendencias y picos de interés o atención de los elementos. Y dijimos que operacionalizamos las teorías en términos del lenguaje. Bueno, esto implicó la definición de lo que llamamos marcadores, es decir, palabras o expresiones que denotaran categorías léxicas y nos permitían identificar patrones en el lenguaje. Por eso recurrimos a léxicos de la literatura, encoding temático, expansión semántica. Luego definimos las dimensiones de análisis, es decir, lo que queríamos analizar: las etapas de la crisis, determinadas manifestaciones de salud mental. Esto identificamos qué marcadores pueden estar asociados a cada una de ellas y los agrupamos. Por ejemplo, para dimensión de ansiedad, identificamos marcadores de tristeza, nerviosismo, miedo, confusión, decepción. Y para cada tweet registramos qué marcadores aparecían y con qué intensidad. Y luego agrupamos estos marcadores en las dimensiones de interés para calcular la prevalencia diaria de esa dimensión. Una vez que teníamos definido cómo íbamos a machar la realidad con las teorías, hicimos el análisis temporal de los tweets. Nosotros optamos por hacerlo de forma diaria y construimos mapas de calor y series de tiempo. Los mapas de calor nos permitían ver de qué hablaba la gente en determinado periodo y cómo esa conversación iba mutando. En este ejemplo acá podemos ver que hay una zona oscura asociada a marcadores de confusión, nerviosismo y decepción, justo en la época en la que comenzaban los anuncios de COVID. Se anunciaban los primeros contagiados, la primera muerte. Y en la serie de tiempo podemos observar cómo se dan los cambios. Siguiendo con el ejemplo, vemos que en la zona oscura del mapa de calor nos marca una zona en la que la prevalencia de esos marcadores tuvo un pico. Es decir, que sus valores resaltaban respecto a los de los días vecinos. O sea, había algo que era distinto en esa época. Y bueno, ¿qué vimos? En esta serie de tiempo podemos ver los cambios que hubo en la dimensión de estrés. Vimos un incremento en los niveles de ansiedad con los primeros casos y días previos a la primera suspensión de actividades, un sentido inicial de conciencia y cuidado, el cual luego a medida que pasó el tiempo se desvaneció. Vimos algunas situaciones relacionadas a ansiedad por la salud, es decir, una mala interpretación de señales corporales, evitar solicitar asistencia médica ante síntomas, que era justo lo que se recomendaba, acumulación de productos sanitarios, y a medida que pasaba el tiempo, desconfianza en las medidas de autoridades públicas, depresión, picos altos de estrés y ansiedad. Y por otra parte también analizamos las etapas de la crisis, o sea, queríamos ver si los modelos de crisis pensados para crisis naturales, o sea, son modelos planteados en los 70, 80, cuando hablaban de inundaciones, terremotos y demás, en el mundo real, tenían alguna correspondencia o manifestación en los medios sociales. ¿Y qué vimos de esto? Bueno, vimos primero una separación de las etapas de la crisis, o sea, que se manifestaba por la prevalencia de los distintos indicadores que observábamos. Encontramos una etapa de preparación en marzo, abril, junio, que coincidía con los esfuerzos del gobierno de promover prácticas sanitarias adecuadas para prevenir contagios.
Luego una etapa de respuesta a mediados de abril con los primeros casos y muertes, anuncios de medidas económicas, cierta toma de conciencia de los individuos, sentimientos de vergüenza por tener salud, necesidad de encontrar culpables, los runners, incremento de delitos y percepciones respecto a la inseguridad. Y luego tuvimos una etapa de recuperación de mayo a junio, donde se veían intentos de retornar a la vida normal y comparaciones de la situación de Argentina con la de otros países. Vimos que las etapas no eran lineales, sino que los marcadores de respuesta y recuperación estuvieron entremezclados, donde fuimos viendo alternancia entre la etapa de respuesta y recuperación alrededor de julio-agosto. Bueno, en resumen, hicimos un análisis temporal de los tweets para entender el comportamiento y las manifestaciones relacionadas a la salud mental. Hicimos una interpretación de estas observaciones en relación a teorías psicológicas. Detectamos coincidencias entre la prevalencia de ciertos estados y elementos relacionados al COVID. Hicimos disponible toda la colección de datos que recolectamos y el análisis de los léxicos. Como estos léxicos no reflejan particularidades de la crisis del COVID, sino que son caracterizaciones de etapas genéricas de una crisis y expresiones de salud mental, todo lo que nosotros hicimos puede ser aplicado a otra crisis, otro evento, o simplemente el timeline en Twitter, siempre y cuando se pueda acceder a los datos. Y si bien este análisis es mayormente descriptivo, también avanzamos a un análisis predictivo, donde lo que queríamos era estimar picos futuros para anticiparnos esas épocas de alta prevalencia. O sea, podríamos ver si dentro de 15 días se va a volver a repetir esta situación o qué va a pasar dentro de una semana con la ansiedad. Y finalmente también continuamos con el análisis de intencionalidad del lenguaje, es decir, no estrictamente qué se comunica o qué expresiones se usan, sino cómo se comunica, cuál es el objetivo de esa comunicación. Y cómo eso se relaciona al engagement o reacciones de los usuarios en términos de likes, respuestas o retweets. Si les interesan, estos son los dos trabajos que publicamos al respecto, los pueden encontrar accediendo al QR, y estos trabajos también tuvieron algo de cobertura en medios periodísticos, locales, provinciales, nacionales, ahí tenemos el link de Infobae, y en el QR pueden acceder a un post de Medium que escribimos contando estos trabajos. Bien. Gracias.